Dios les bendiga, hermanos y amigos, bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Hoy estamos aquí desde la ciudad de Kalamazoo, Michigan. Hemos estado aquí atendiendo una invitación, una campaña que nos invitaron el pastor Juan Ravelo. Amén, es una bendición poder estar aquí en Kalamazoo y aprovechando esta bendición de que estamos hoy aquí con él, le he pedido que él nos ayude a debatir o hablar sobre este tema que traemos hoy, que es ¿por qué del abuso de autoridad de algunos líderes espirituales o líderes religiosos, como se le conoce secularmente? Amén. ¿Por qué del abuso espiritual? ¿Por qué del abuso del autoritarismo que hay en algunos líderes hoy en día dentro de la iglesia del Señor? ¿Y cuál es el daño que eso hace a la obra del Señor? Amén. Dios le bendiga, Pastor Johnny Ravelo. Bienvenido, amén, a nuestro programa Temas de Impacto Espiritual. ¿Qué nos podría decir acerca de este tema tan delicado, tan sensible? Amén. Acerca del por qué, Pastor Johnny, por qué el abuso espiritual de algunos líderes. Amén. Antes que nada agradezco al Señor la oportunidad, la bendición, y a nuestro pastor también. Es una buena pregunta, un buen tema que verdaderamente lo estamos viendo en los días de hoy, que es un asunto muy serio. Yo creo que muchos pastores o líderes, pastores también, ¿verdad? Amén. Líderes, claro. Abusan de su poder, primeramente por la posición que tienen, y pienso también que no han tenido un encuentro o no han dejado que Dios obre en esas áreas en su vida, porque es cierto que las posiciones nos dan un poquito de poder, pero una cosa es tener poder y otra cosa es abusar del poder. Amén, amén. Otra cosa es maltratar a la gente en una posición que me ponga el Señor, porque vemos en la Escritura que posición más alta que nuestro Señor Jesucristo no la hay. No la hay, claro. Y vemos que nuestro Señor nunca maltrató a nadie. Amén. Es más, vemos en la Escritura que cuando Judas llegó a Getsemaní, él le dijo: ¿a qué vienes, amigo? Y lo besó y abrazó y se abrazaron. ¿Ves? Amén. Entonces vemos que el Señor en ningún momento los maltrató. ¿Ves? Y tenía la autoridad del mundo. De manera que yo creo que los hombres que abusan de su autoridad, entiendo que en esa área le falta tratos de Dios. Amén. Tratos de Dios. Porque nunca el Señor obró así. Amén. Nunca el Señor obró así. Usted y yo llevamos tiempo sirviendo al Señor y tal vez hemos fallado en una que otra cosa, pero nunca el Señor nos ha maltratado. Amén, claro. Él nos ha restaurado con cuerdas de amor. Así es. Amén. Él nos ha restaurado con su misma palabra, con misericordia. Amén. De manera que si hemos sido restaurados con misericordia, también nosotros como líderes tenemos que usar la misericordia para con los demás. Y eso no quiere decir que seamos blandos. No, de ninguna Porque forma. hay gente que cree que usar misericordia es ser blando, ser un blandengue. No. Que el Señor reprenda a ese diablo. Amén. La misericordia es un atributo divino. Amén. Amén. Dice la Biblia que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero alguien me dijo, Pastor Johnny, que el líder con autoridad, dice, infunde respeto. Pero el líder que abusa de su autoridad produce miedo, infunde miedo. Amén. O sea que decía este pastor, amigo mío, que el líder con autoridad, una vez que deja de estar en esa autoridad, seguirá siendo respetado. Pero el líder autoritario que abusa de su poder, cuando deje esa posición de autoridad, va a ser irrespetado. Exactamente. O sea, es algo que es triste ver que una iglesia, en caso de un pastor que es el líder de la iglesia, ver una iglesia que tenga miedo a su pastor, eso es triste. Una cosa es tener respeto y otra cosa es tener miedo. Dice la Escritura que al que tenemos que tener miedo es al que mata el cuerpo y al alma en el infierno. ¿Verdad que sí?
pero no a un líder, no a un pastor. Al pastor hay que tenerle respeto, Amén. pero no miedo, porque uno tiene que convivir, uno tiene que tener una relación con su pastor, ¿cierto? Amén. Porque yo también fui miembro de iglesia. Amén. Y tenía una relación con mi pastor bonita, pero no le tenía miedo porque él nunca demostró abusar de su poder. ¿Ves? Amén. Entonces eso es un tema muy importante que se está viviendo en las iglesias Hoy más que nunca. Hoy sí, y se está viviendo en los líderes, ¿no? Que son, que tienen una posición, no solamente pastor, vamos a decir presbítero, vamos a decir oficiales de una obra. Amén. ¿Me entiendes? Que también supervisores de una obra. Supervisores que abusan de su autoridad. Y yo tengo ejemplo de eso, ¿verdad? Que sí. Pero es algo, hermano, que tenemos que seguir orando al Señor para que Dios obre en esos líderes. Amén. Porque yo creo, hermano, es más, yo creo y me atrevo a decir que el Espíritu Santo ha tratado con esos líderes que son así. Lo único es que no le han dado paso. No le han dado al trato de Dios. Al trato de Dios. Una pregunta, Pastor Johnny, desde su perspectiva, ¿cuál es el peligro que hay que un líder no recapacite y siga abusando de su poder? ¿Cuál es el peligro de estos líderes? Es peligroso porque ese líder puede malearse. Ese líder puede hasta ir cambiar la doctrina, puede dañar. Caer hasta en un pecado moral. Exacto. Caer de la gracia de Dios. Si no, ya está caído, porque Amén. caído ya está. A eso voy, caer en un pecado, porque lo hemos visto. Amén. Hemos visto hombres de Dios que hemos visto que de la noche a la mañana traen una falsa doctrina y caen en adulterio. Y la iglesia se analiza, porque eso yo lo viví en mi país. Claro, no vamos a mencionar el nombre, pero vi a este pastor que era un hombre de Dios, una iglesia hermosa, una iglesia en santidad. Y de pronto llegó un domingo predicando salvo siempre salvo. Y eso no es de Dios. Y después de eso cae en adulterio y después de eso la iglesia se mundanaliza. Tremendo. ¿Entiendes? O sea, por lo mismo. Porque cuando una cosa va mal, si no atendemos a la voz de Dios, porque, repito, el Espíritu Santo siempre trata, el Espíritu Santo nos avisa, Amén. vas por mal camino. Amén. Y entonces cuando no se obedece, entonces el pecado llega. Y Pastor Johnny, un líder que abusa de su autoridad, un líder maltratador, abusador, un carnicero del púlpito, podríamos decir. El problema es que él llama a otros a someterse a él, pero cuando llega el momento de él someterse a la autoridad, se rebela, porque el abuso de autoridad va de la mano con la rebeldía. O sea, un líder abusador de su autoridad es un líder que se va a rebelar cuando se le llame a él al sometimiento. El caso de Saúl. Amén. El caso de Saúl. Ya usted sabe que Dios le dio la directriz para hacer, pero no se sometió a lo que Dios le dijo. No se sometió, claro. Sin embargo, después quería que Samuel se sometiera a él y le dijo, hónrame delante del pueblo. Amén. ¿Me entienden? Entonces, eso es clásico en este tipo de líderes que son desobedientes, que no se someten, ¿me entienden? Que quieren que todo el mundo se someta, pero ellos no se someten. Entonces, viene la caída, hermano. Más tarde que tarde viene la caída. Como Roboam, un líder abusador que dijo, oh, mira, como el pueblo se benevolente, que eran los ancianos, y él dijo, no, si mi papá les trató así, yo les voy a tratar peor. O sea, el líder abusador va subiendo el grado de maltrato a medida de que no ve que es detenido. ¿Y cómo terminó el reino de Roboam? Dividido. O sea, él provocó que Jehová dividiera el reino. O sea, que un líder abusador de su autoridad, ¿cómo terminará? Dividiendo la misma obra del Señor. El caso de Roboam, un líder abusador, mire, provocó la división del reino de Israel en el reino del norte y del sur. O sea, que un líder maltratador se convertirá en un divisor y perderá credibilidad
aunque ponga las excusas que ponga, un líder maltratador terminará dividiendo lo de Dios, porque el líder que maltrata no ama la obra del Señor. Aunque diga que la ama, no la ama. Y no solamente eso, si divide la obra de Dios, ya su primer ministerio, que es la familia, ya la familia tiene que estar dividida. Tiene que estar dividido. Porque el juicio comienza por casa. Por casa. O sea, nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Amén. Y a según yo trato a la obra de Dios, y lo dice la Escritura, dice la Escritura que si yo no tengo en orden mi casa, ¿cómo voy a pastorear la casa del Señor? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, si a según yo trato a la obra de Dios, así yo voy a tratar a mi familia. Amén. Es así, hermano. Amén. Es así porque es como si fuera un ejemplo, o sea, una enseñanza. Si yo en mi hogar, como padre, como jefe de familia, hago mi trabajo, como enseña la Escritura, en la iglesia también voy a hacer lo mismo. Amén. Eso es así. Claro. Porque en la iglesia no voy a hacer una forma y en mi casa voy a hacer otra. Claro. Entonces, eso se refleja también en la familia. Y hoy día lamentablemente, pastores, y no nos gozamos por eso, pero hay pastores que tienen su familia dividida por sus acciones. Por sus acciones que los mismos hijos le sacan en cara. Pero si es que tú lo que predicas no lo vives en casa. Amén. ¿Y dónde lo tengo que vivir primero? En mi casa. En la casa. Yo tengo que darle ejemplo a mi familia primero. Amén. Sí. Ahora la pregunta es esta, ya para ir concluyendo. ¿Qué hacer, Pastor Johnny, desde su perspectiva? Un pastor que ya lleva un tiempo pastoreando, usted es un hombre ya con experiencia pastoral. Desde su perspectiva, Pastor Johnny, ¿qué hay que hacer para no caer y convertirse en un pastor o un líder abusador? Bueno, quiero decir antes que ese impulso, porque como ya uno tiene una autoridad, yo creo que ese impulso les va a llegar a todos. ¿Me entienden? A todos. Yo creo que nos va a llegar Esa tentación llega a todos. Esa tentación nos llega a todos, esa es la palabra. Sí. La tentación nos llega a todos. Pero hermano, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, aleluya, Santo, si nosotros oramos, amén, aleluya, lo que quiero decirle, si somos hombres de altar, amén, si somos hombres de oración, amén, llegará la tentación o el enemigo querrá insinuarnos, amén, en esa dirección. Mire, mi amado hermano, el Espíritu Santo nos va a ayudar a reprender ese diablo, como usted dice, amén, a reprender esa tentación y a vencer ese momento, ¿me entiende? Porque a vencer esa trampa del diablo, porque es una trampa. Así es. Para la gloria del Señor, yo puedo decir que hasta aquí me ha ayudado Jehová y yo no he maltratado ovejas. Claro, una cosa es llamar a las ovejas a decirles, mire hermano, esto es así. Y otra, no confundamos el llamado de atención, el respetuoso con el maltrato. Exacto, con respeto con el maltrato. Porque el maltrato, usted ofende la dignidad de las personas. Exactamente. Y entonces, fíjese también que las obras o la iglesia que el Señor me ha dado pastoreal, por su gracia, casi siempre ha sido mayor mujeres que varones. Amén. Y entonces uno dice, bueno, pues mujeres como que es más fácil, ¿no? Y si uno va a ir en esa línea de ser abusador es más fácil, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Pero gracias a Dios hasta aquí, ninguna hermana puede decir que yo le ha ultrajado, le ha abusado. ¿Entiendes? Amén. Y si lo dice, bueno, que muestre la prueba. Pero hermano, el asunto es que si nosotros oramos, eso difícilmente va a pasar. O sea que usted está diciendo, si tenemos un altar verdadero con Dios, amén, no va a llegar ese mal a nuestra vida. Eso no va a llegar, y eso no va, usted no le va a dar paso a eso, Señor, porque el Espíritu Santo le va a dirigir a usted a que eso no es de él. Amén. Porque es que Dios no maltrata a nadie. Amén. ¿Me entiende? Y tiene la autoridad para hacerlo. Amén. Pero Él no maltrata a nadie. ¿Me entiende? Amén. De manera que exhortamos a los varones de Dios, a los líderes de Dios, amén, que estén en esa situación, que lleguen al altar de Dios, que pidan, amén, perdón, que se humillen, que todavía hay tiempo de recapacitar. Amén. Que todavía es tiempo
que le pidan perdón al Señor, Amén. que le pidan perdón a sus feligreses, amén, o a los hermanos, o a quien haya... Pero de corazón, un perdón de corazón. Claro, al quien hayan ofendido, al quien hayan maltratado, como usted dice, porque todavía hay tiempo, amén, todavía el Señor perdona, amén, hay misericordia. Amén, mire qué bueno, qué lindo el Señor. Y concluyo con esto. Y si un líder no hace esto que dijo el pastor John, lamentablemente terminará perdiendo su ministerio, su familia y su propia alma. Bendito Dios. Así es que hay que volver al Señor, hay que volver a la intimidad con Dios para no caer en estas trampas del diablo. Porque hay gente que cree que trampa solamente es el adulterio, las finanzas, pero hay gente que ya está metido en esta trampa llamada abuso, Amén. abuso de poder. Y quiero decir algo más, hermano, muchas veces se habla de santidad y piensan que santidad solamente es falda larga y cabello largo. No, pero eso también entra en la santidad. Amén. En yo no ser un líder, amén, abusivo y maltratador. Eso también, ahí entra la santidad de Dios. En otras palabras, un líder abusador de su autoridad es porque no tiene santidad. Eso es lo que quiero decir. No tiene santidad. Porque santidad no solamente la falda larga y tener el pelo largo, ¿me entiendes? Y llevar eso no solamente, eso es parte de eso. Amén. La santidad abarca muchas áreas, hermano. Y esa es una de ellas. Bendito Amén. el Señor. Qué lindo el Señor. Amén. Así es que, mis amados hermanos y amigos de su programa Temas de Impacto Espiritual con el pastor Roberto Andino, por favor, amén, déjenos su comentario, amén, acerca de este programa, acerca de este tema, y también, amén, por favor, suscribirse para que YouTube le avise cuando salgamos y posteemos un nuevo video. Así es que en esta hora, por favor, amén, aleluya, dale like, amén, y lo estaremos viendo otra vez en tu programa Temas de Impacto Espiritual. Dios te bendiga.